Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ya no se cuentan casi los días, ya se cuentan las horas para la votación, para el día 19 de junio, las elecciones autonómicas. Ayer el debate definitivo, dicen, el debate en Canal Sur, a la semana siguiente del debate en Televisión Española. Hablaremos seguramente de ese tema, de las encuestas y demás cosas, pero sobre todo conoceremos qué es, digamos, la dinámica de esta tertulia especial durante la campaña electoral. Conoceremos mejor a los candidatos que se presentan a estas elecciones autonómicas. Y nos acompañan, como todas las noches, miembros de la Asociación de la Prensa, que en este caso, pues vamos a saludar a Marisa Ramírez. Muy buenas noches, Marisa, y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Preparados ya. Preparados, ¿no? ¿Siguen la campaña de cerca o no? La estoy siguiendo muy de cerca, es muy interesante. ¿Y las tertulias, las entrevistas, los debates, todo? Por supuesto. Qué barbaridad, qué afición. Bueno. ¿Alguna sensación especial de estas elecciones, de esta campaña? Pues la sensación que tengo es que se van despertando. Empezó bastante apagada, pero estamos viendo ahora más movimiento y está la cosa ahí... Increchendo, ¿no? Increchendo. Muy a ver bien. qué pasa estos 4 días. Perfecto. Y saludamos también a Yolanda Cruz. Yolanda. Hola. Encantado de nuevo. Igualmente, encantada de estar aquí, muchísimo. Es verdad. Bueno, pero todo bien, ¿no? Todo muy bien, sí. Bueno, ¿y qué tal la campaña? Pues la campaña, como decía Marisa, empezó más suavemente y de un debate a otro, de las dos televisadas por los entes públicos, ha habido una gran diferencia de fuerza y de arranque de cada uno de los candidatos, y yo creo que el increciendo lo vamos a seguir notando por lo menos hasta el viernes por la noche, a ver qué pasa. Bueno, pues ya, vamos a ver lo que pasa, y para conocer cuáles son también las sensaciones y las impresiones, nada más que conocer a los candidatos, a los que juegan, en definitiva, en su propio terreno, la disputa por conseguir el Parlamento de Andalucía, la Junta de Andalucía. Y vamos a saludar a María Jesús Amate. Muy buenas noches, María Jesús. Hola, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Por Andalucía. Por Andalucía. Exactamente. Bueno, la frase lo indica, por Andalucía, a trabajar por Andalucía y a conseguir los votos por Andalucía, ¿no? Efectivamente, a ganar Andalucía. Bueno, hay una cosa que habría que conocer en un principio. Los partidos que integran estas formaciones, esta agrupación. Por Andalucía está compuesto por 6 partidos políticos, que son Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verde Equo, Izquierda Andalucista y Alianza Verde. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, con el partido de Teresa Rodríguez? Hombre, eso tendría que explicarlo ella. Nosotros le abrimos la mano a la integración a todos los partidos, a Andaluces Levantados, Adelante Andalucía, a que se sumaran a esta coalición, que lo que pretendía era ser una gran coalición de izquierda, y tanto Andaluces como Levantados como Adelante Andalucía no han querido participar de este proyecto común. Ellos tendrán que saber qué es lo que les diferencia de los que estamos dentro. Obviamente cada partido político tiene sus diferencias, pero hemos logrado juntar lo que nos une, hacer un programa de gobierno común y tenemos un fin común, que es ganar Andalucía. Ya. ¿Qué os parece si empezamos a conocer impresiones sobre el debate de Canal Sur, este último debate? Pues por mí perfecto. Tú decías antes quién creemos que ha ganado el debate, y hablabas de Teresa Rodríguez. María Jesús no lo tiene muy claro. ¿Por qué? No es que no lo tenga claro. Teresa Rodríguez se está centrando en un papel de andalucismo bastante folclórico, y en los debates lo intenta demostrar para marcar un poco la diferencia con lo que, por ejemplo, por Andalucía defendemos. Y bueno, pues la estrategia que ella ha marcado, yo creo que estuvo mucho más completa en el debate y en la proyección de propuestas Inmaculada Nieto, porque hace un abanico más amplio de propuestas, y Teresa la veo como muy encajonada en ese andalucismo folclórico que pretende representar. Bueno, al hilo de lo que está comentando, yo pienso que efectivamente tienen dos maneras bastante diferentes de enfrentarse al debate, y mientras la candidata por Andalucía lo que pretende es dar a conocer, porque es pasarela nueva, ¿no? Aunque ella ya está presente en el Parlamento, pero con la unión de estas formaciones la primera vez, entonces dar a conocer un programa tan extenso como el que lleváis, tiene que aprovechar los debates, que es donde la gente, el voto fluctuante, va a estar ahí pendiente. Y
por otra parte, Teresa, yo creo que el andalucismo sí, efectivamente, está bastante acomodada en ese andalucismo y además le viene muy bien poder enfrentarse a la extrema derecha que representa a Vox. Entonces yo creo que ella está enfocada a jugar el contrapunto de ser la que conteste a la señora Olano. Ya, claro. ¿Y las encuestas? Las encuestas... ¿Cómo son? ¿Benefician? ¿Perjudican? Parece ser que esto de las encuestas pueden variar de un día para otro y también puede modificar, puede modular un debate, el resultado de un debate, también la inclinación del voto, o por lo menos esa indicación de las encuestas. A ver, las encuestas en Andalucía sabemos que pueden llevar sorpresas. Hace 4 años había una encuesta clarísima que daba al PSOE como absoluto vencedor. Y no fue así. Al final pues, ganaron las elecciones, pero no gobernaron. Gobernó el Partido Popular, como todos conocemos, con ese pacto con Ciudadanos y con Vox. Entonces, realmente las encuestas marcan opinión, pueden marcar tendencias, pero la verdadera encuesta es el 19J. Y si algo nos están diciendo las encuestas es que hay casi un 40% de votantes que aún no tiene claro si va a ir a votar ni lo que va a votar. Y obviamente nosotros en lo que estamos es movilizar a esa gente que todavía está indecisa y convencerlos para que vote por Andalucía. Es que muchas veces parece que las encuestas son artículos de fe, pero claro, hay gente que se las cree y no se las cree. Yo, de todas formas, tengo también mi opinión. Yo creo que la izquierda andaluza lo tiene bastante difícil. Ninguna de las encuestas prevé que la suma del PSOE por Andalucía y adelante Andalucía sea suficiente para formar gobierno. Y también yo tengo una pregunta: ¿cómo piensa María Jesús por Andalucía, cómo va a remontar ese Everest de encuestas negativas en estos, y atraer sobre todo y convencer al ciudadano en estos 4 días que quedan de campaña? ¿Cómo piensa convencerlo? Hombre, nosotros convencerlo, por supuesto, diciendo la realidad, lo que pretendemos. Somos una candidatura de gente normal, con los problemas que tiene la mayoría social, la mayoría de la gente, que tiene que pagar el recibo de la luz a diario, que tiene que pagar la hipoteca, que no sabe si lo van a despedir del trabajo, que está ahí en un trabajo bastante precario. Nosotros, la mayoría de la candidatura, somos gente, eso, normal, que trabajamos todos los días y que tenemos una vida normal. Y obviamente conocemos los problemas de la mayoría de la gente y apostamos por una cosa que creemos que es fundamental: por los servicios públicos y por ese escudo social que se debe de dar, y que en los últimos tiempos en Andalucía ha ido un poco en decremento, por la falta de creerse lo público, que es lo que le falta a este gobierno que hemos tenido hasta ahora. Y nosotros vamos a convencerlos por ahí, asegurándoles que vamos a luchar y a trabajar por mejorar la vida de la mayoría. Y por supuesto que vamos a seguir con la senda de la ministra Yolanda Díaz, que lo está haciendo muy bien, que creemos que está haciendo un trabajazo desde el Gobierno de España para que todo el mundo mejore sus condiciones de vida, y aquí en Andalucía queremos seguir su senda de trabajo y de progreso que está haciendo en el Gobierno de España. Yo, por apuntar un poquito a lo que decíamos de las encuestas, que al fin y al cabo las encuestas lo que están manifestando es la intención de los que tienen claro que van a votar y tienen claro que van a votar. Yo creo que lo que aquí se trata es de analizar el porcentaje que no está reflejado en las encuestas, que eso es realmente lo interesante. ¿Qué va a pasar con ese voto que fluye? ¿Qué pasará? Hombre, nosotros esperamos que finalmente la gente vaya a votar, porque hay que reconocer que es muy importante el ir a votar el domingo, porque del resultado depende el futuro de Andalucía, y un futuro que es bastante incierto, porque estamos viendo la deriva que está tomando el gobierno de Castilla-León, donde por ejemplo Vox ha entrado claramente a gobernar y donde se están rompiendo consensos históricos políticos sobre temas básicos como la violencia de género. Y Andalucía pues puede seguir esta senda, porque entre otras cosas hay gente que se presenta, como puede ser Vox, que no cree en la autonomía de Andalucía, porque no cree en el sistema de autonomía, y Andalucía hay que recordar que es una de las 4 autonomías históricas. Esas autonomías que consiguieron la autonomía saliendo a la calle y reclamándola, que no es de las que vinieron con la Constitución. Entonces pues realmente el futuro de Andalucía está en la mano en que esas personas finalmente se animen a votar. Sí, al hilo de lo que mencionabas antes sobre esa fuerza que está suponiendo ahora mismo el apoyo de la vicepresidenta segunda del Gobierno, de Yolanda Díaz, en apoyo por Andalucía. En uno de los mítines recuerdo que decía: no renunciéis a votar por muy cabreados que estéis.
¿Qué se le puede decir a ese votante de izquierdas que está harto de esas luchas internas para que se empiece a confiar en ellos? Porque antes hablábamos de los ciudadanos en general, de los andaluces en general, pero ¿y de esos votantes de la izquierda? A esos votantes de la izquierda, siempre en el seno de la izquierda se nos ha dicho eso de es que nunca os ponéis de acuerdo, es que siempre estáis peleados, es que entre vosotros... Es difícil conseguir poner de acuerdo a 6 partidos políticos en un proyecto en común, y lo hemos conseguido, por lo cual yo creo que hemos conseguido lo más difícil. Ahora lo más sencillo es gobernar con un programa común. Y entonces por eso yo creo que nada más que por el esfuerzo que se ha hecho en llegar hasta aquí, deberían de confiar en nosotros. Y luego porque ya hemos visto, en Andalucía hemos tenido a un lado y a otro, y hemos visto lo que ha pasado. Creo que también hay que darle la confianza a un partido que claramente somos de izquierda, lo tenemos claro, no nos escondemos, y tenemos un programa muy claro para gobernar y para sacar a Andalucía de este impasse de los últimos tiempos. Entonces, los votantes, que es cierto que hay muchos cabreados por muchas cosas, yo los animaría a votar, a depositar la confianza en nosotros, y si por lo que sea se sienten defraudados, pues la siguiente es que cambien de voto, pero ese voto de confianza hacia una candidata que creemos que es bastante serena, que no va a la confrontación, no va a echarle más fuego a esa crispación que estamos viendo políticamente, porque creemos que esa crispación hay que bajarla y hay que recuperar el consenso y el solucionar los problemas desde la política, no desde el enfado y desde la crispación. ¿Y qué confianza puede imprimir un partido de izquierdas o un grupo de partidos de izquierdas después de 38 años de gobierno de izquierdas en Andalucía? Ha habido una experiencia previa bastante extensa, una experiencia que lógicamente también ha sido compartida no solamente por el Partido Socialista, sino también por Izquierda Unida y el Partido Andalucista anteriormente. Entonces, ¿qué novedades son las que se traen ahora después de esa experiencia previa de 38 años? ¿Qué es lo rompedor ahora que se distancia de esa experiencia de 38 años? Hombre, no somos lo mismo. Ha habido un partido de izquierdas, pero a veces se deja a la izquierda escondidilla, hay que decirlo así de claro, porque nosotros, dentro de que ahora mismo gobernamos con ellos en el gobierno de España, se están viendo claramente las diferencias. Hay cosas que podemos compartir, pero hay cosas que nos separan, porque el PSOE muchas veces, sobre todo en temas económicos y demás, suele tender más hacia el centro más que a la izquierda. Y hay veces que le cuesta enfrentarse a los grandes poderes públicos, poderes fácticos, o a otras instituciones. Y nosotros en eso, pues es verdad que apostamos más por la defensa de la mayoría social, cueste lo que cueste, y lo demostramos en el gobierno de Andalucía cuando estuvimos hace ya años. Nosotros estuvimos en el gobierno de Andalucía, se nos echó. Y se nos echó por ponernos del lado de las personas que en ese momento tenían un grave problema de vivienda, con la consejera de Fomento, Elena Cortés. No sé si lo recordáis, sí. Fue un fuerte conflicto por ella ponerse del lado de la gente que estaba en la Corral Utopía, gente que había perdido sus casas, que no tenía recursos, y ella se puso del lado de esa gente. Y también se nos echó por tener un vicepresidente que quiso mostrar su apoyo desde Andalucía al Sáhara, y se le prohibió viajar al Sáhara como vicepresidente de la Junta de Andalucía. Menudo tema para sacarlo ahora. Pero efectivamente lo estamos viendo, pero fueron los dos motivos principales por los que se nos echó del gobierno. Entonces, realmente hay diferencias y diferencias palpables. Y lo estamos viendo también en el gobierno de España actualmente, lo que le está costando a la ministra Yolanda Díaz o al ministro Garzón, a Ione Belarra, a Inés Montero, sacar determinadas leyes hacia adelante. Son muchas horas de negociación, muchas horas de trabajo, porque dentro de que tenemos puntos en común y un programa en común, pues también tenemos cosas que nos separan. Yo quería, para acabar de preguntarte acerca de estos votantes que están ahí un poco... Es que hay un número ahí interesante de votantes, que son más de 300.000 nuevos votantes. Entonces no son jóvenes a los que se les pueda... no sé, yo te he oído a ti dirigirte a los jóvenes que están buscando una vivienda, que están buscando un empleo. Estos jóvenes mayoritariamente continúan estudiando, son estudiantes, es la primera vez que se enfrentan a la urna. Y la verdad es que es una generación bastante quemada políticamente hablando, en el sentido de que es que no se creen nada. Son bastante escépticos, no entienden muy bien cuál es su papel dentro del sistema político. ¿Qué les dirías tú a estos jóvenes para animarlos a ejercer su derecho? En parte es comprensible,
Porque a estos jóvenes que tenemos actualmente les ha tocado, realmente llevan viviendo en crisis desde que están siendo adolescentes. Empezaron con la crisis económica de la construcción, ahora han vivido una pandemia que los ha metido en su casa, entonces es lógico que no vean futuro. Porque encima están estudiando y están viendo que no se les están dando oportunidades. Nosotros creemos que hay que invertir más en las universidades para que los jóvenes tengan mejores accesos y no les cueste tanto trabajo como les está costando a algunos poder terminar sus carreras, pero sobre todo hay que fomentar la integración en el mundo laboral de los jóvenes que estudian, que son un poco la mayoría. Hay que darles planes de primer empleo. No puede ser que las prácticas universitarias sean que no se les pague nada, sino que se tengan que hacer por amor al arte y encima sean obligatorias en la carrera para poder finalizarla, sino hay que tener unos contratos en práctica que empiecen a cotizar con unas condiciones dignas y que les permitan empezar una vida por sí solos, independientes, no estar dependiendo de sus padres continuamente. Igualmente hay muchos jóvenes que no quieren estudiar o que hacen módulos y demás, y nos estamos dando cuenta de que hay muchas profesiones que se están quedando sin ocupar, que estamos orientando a nuestros jóvenes hacia determinadas profesiones y no realmente hacia donde ahora mismo están las carencias de empleo. Y también creemos que es necesario planes de empleo y planes formativos orientados hacia donde están los nuevos nichos de empleo, como pueden ser los trabajos de toda la vida, fontaneros, albañiles, carpinteros, pero también hacia el mundo de la tecnología, hacia el mundo de la informática. Ahí se necesita mucho talento y tenemos jóvenes muy preparados porque, entre otras cosas, han nacido en la era tecnológica. Es algo que les gusta, pero que quizás necesiten esos planes de formación gratuitos desde la administración pública, que le haga formarse, pero a la vez introducirse en el mundo laboral para que puedan comenzar a ser independientes económicamente, incluso si así se quieren independizar, poder tener una vivienda y poder hacer una vida más allá de su familia y de sus padres. Lo que pasa es que es un poco complicado eso de formar a los jóvenes en, digamos, a demanda de lo que pida el mercado en cada momento, porque eso es cíclico. Lo mismo tenemos una burbuja de la construcción y necesita, pues eso, oficios, sobre todo, lo que decías anteriormente, fontaneros, electricistas, carpinteros, etcétera. Pero luego se para la construcción y hay que cambiar un poco el chip, ¿no?, por así decirlo. La tecnología, bueno, pues llega un momento en que tiene un tope. No se puede estar continuamente innovando, creando, inventando y mejorando cosas. Yo no sé hasta qué punto habría que formar a nuestros jóvenes según la demanda del mercado. Y en qué queda, por ejemplo, pues qué digo yo, la pasión por una profesión, por un oficio o por una cosa a título personal, ¿no? ¿Y qué pasa también con humanidades? Es que no todo es tecnología, ¿no? Porque es que, claro... Claro. Indicando la humanidad. Obviamente no... Es que no es productivo. No es contrario, pero no es contrario una cosa a la otra. Ya. Siempre va a haber personas por vocación. Es como, por ejemplo, hay una gran carencia de médicos. Y eso sí es una profesión muy vocacional. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que para que esos médicos se incorporen al mundo laboral deben de tener unas condiciones de trabajo dignas, que también nos estamos encontrando ese problema. Realmente el mercado de trabajo más o menos sabe, en algunos sectores, se sabe las necesidades que se van a tener de aquí a 10, 15 años. Obviamente el que sea vocacional va a seguir su vocación, claro. Pero también hay muchos jóvenes que están perdidos, que no saben, que lo que quieren es estudiar algo o trabajar en algo que les pueda hacerse ser útiles por sí mismos. Entonces, hacia ahí es hacia donde el gobierno puede orientar más las cosas. Lógicamente, sin olvidar ni las humanidades, que yo soy de letras, vamos, que ni las humanidades ni nada. Pero sí eso, por ejemplo, sabemos que en los próximos años va a haber un déficit de médicos, sobre todo en atención primaria, por la media de la edad de este sector. Y que no se están ofertando suficientes plazas de médico de atención primaria, ni se está haciendo atractivo para que los médicos elijan esa especialidad. De hecho, el otro día escuché un reportaje de médicos bastante jóvenes que lo habían elegido, lo que decían, que no era una especialidad atractiva porque no compensaba la carga de trabajo, por muy vocacional que fuera, con luego los tipos de contrato que te ofrecían o la remuneración que percibías. Entonces era como el patito feo de la medicina. Yeah.
Sí, yo precisamente a raíz de ese tema, del tema sanitario de los médicos, yo había escuchado que también el problema es estructural, es decir, se les exige una cualificación muy elevada en los MIR para determinado tipo de especialidades, pero ya desde hace mucho tiempo, con lo cual el problema viene desde ahí. Entonces nos encontramos ahora mismo, por ejemplo, en Almería solamente hay 2 reumatólogos en la Seguridad Social para toda la población almeriense. O sea, quizás no habría que también mirar y atajar el problema estructural y por qué hay tan pocos médicos, aparte de las condiciones laborales, por supuesto. Sí, por supuesto. También nos comentan que, por ejemplo, no se ofrecen suficientes plazas de MIR de una especialidad o de otra. Y la puntuación, que es muy alta. La puntuación es muy alta, hay plazas que se quedan vacantes, hay gente que luego prefiere un hospital a otro. En Almería tenemos el grave problema de que si les dan a elegir el hospital de Huerca Lovera o otro hospital, hay muchos médicos que no quieren irse a Huerca Lovera por la distancia hacia la capital. Entonces, pues a lo mejor prefieren irse a otras provincias o si le dan Torre Cárdenas se quedan. Entonces, todos esos problemas estructurales hay que solventarlos y hay que solucionarlos. E incluso nosotros proponemos un fomento, el fomentar o el beneficiar a los médicos que elijan esas especialidades que nadie quiere o esos hospitales que son más complicados para cubrirlos. Porque en el hospital de Huerca Lovera la fluctuación de médicos es tremenda. No aguantan, no llegan a estar mucho tiempo. Entonces, claro, nos encontramos pues que cuando va a un especialista, cuando vuelve, ya no es el mismo porque ya se ha ido, porque ya ha cambiado. Entonces, la verdad que sí, eso es un tema que hay que solucionar y que creemos que se podría paliar un poquito si se les da algún incentivo a los médicos que elijan esas especialidades o esos hospitales más lejanos a lo que es la capital. Ya que ha aparecido el tema de la sanidad, es un argumento que prácticamente lo están utilizando todas las formaciones políticas en esta campaña. La sanidad ha empeorado muchísimo, los médicos, faltan médicos, se han despedido, sanitarios, etcétera, etcétera. ¿Ha empeorado tanto desde 2018 hasta la fecha actual la sanidad pública? A ver, la sanidad pública lleva empeorando durante muchos años. Lo que pasa que, claro, ha sido muy evidente durante esta pandemia que hemos vivido. Además, ha sido más evidente aún cuando se ve haber reforzado y se ha dejado prácticamente como estaba y entonces se ha cubierto un poco el expediente. Obviamente, además, sí se ha seguido en la senda de la privatización porque, por ejemplo, nosotros nos reuníamos el otro día y nos comentaban que el Hospital Materno Infantil, cuando se abrió, que hace ya bastante tiempo que se abrió y se inauguró, se abrió sin dotación de personal. La dotación de personal llegó en el mes de abril. Es decir, hace apenas un mes y pico, cuando lleva abierto cerca de 2 años. Entonces, hemos tenido un hospital funcionando a pleno rendimiento, sin dotación de personal. Se ha estado cubriendo con los refuerzos COVID y con los refuerzos de otros servicios. Entonces, claro que se ha empeorado, porque le hemos quitado efectivos, por ejemplo, yo hablo específicamente de aquí de Almería, le hemos quitado efectivos al hospital de Torre Cárdenas para llevárnoslo y dotar al materno infantil, mientras han decidido, que han tardado casi 2 años, de dotarlo de una plantilla fija. Entonces, claro, eso se nota. Y luego ya si hablamos de la atención primaria, la atención primaria sobre todo lo que nos están dando es muchas jubilaciones. Ahora la media de edad de los médicos de atención primaria ronda los 60 años, entonces está habiendo muchísimas jubilaciones que no se están cubriendo y sumado a eso, las bajas médicas no se cubren tampoco, por lo cual los médicos que quedan tienen que hacer las sustituciones del que se ha jubilado y del que está enfermo. Entonces, claro, se nota mucho. Y luego ya pues tenemos las privatizaciones que nos están haciendo, que la verdad duelen bastante, porque aquí en Almería, para bajar la lista de espera de muchas operaciones, están llamando a la gente a operarse a Málaga, a una clínica a Málaga. Entonces, claro, cuando a ti te llaman y te dicen, no, si te quieres operar te tienes que ir a Málaga. Tú corres con todos los gastos y te tienes que ir a un hospital a Málaga. ¿Qué hace la gente? Renuncia. Pero ¿cómo tienes que correr con todos los gastos? A ver, tienes que correr con los gastos de transporte hasta allí, y si es una operación de día y te tienes que quedar una noche o algo, te lo costeas tú, si alguien te acompaña. Es decir, es un gasto, no es lo mismo que operarte en un hospital de la provincia. Entonces, claro, así está. Los gastos accesorios, digamos. Sí, los gastos accesorios. Entonces, se están reduciendo la lista de espera a costa de los usuarios. Entonces, pues sí se están dando muchas privatizaciones o pruebas específicas a clínicas privadas. Yo conozco un caso específico de un PET
pedido aquí en Almería y tiene que ir a hacérselo a Granada, una clínica privada de Armilla. ¿Un PET-TAC? Sí. No. Es que aquí no hay PET-TAC. Vale, pero antes se hacían en el Virgen de las Nieves, Sí, claro. que es público. Ahora hay que hacérselo a una clínica privada a Granada. ¿Pero eso es privatizar o es, en definitiva, buscar Ayudas. de quien tiene los medios necesarios y puedes desahogar un poquito las listas de espera? Yo prefiero ir a donde me manden antes que esperarme 3 meses con un diagnóstico de algo que, bueno, pues es incierto y necesito una prueba complementaria que aquí en Almería a lo mejor no la hay, como puede ser un PET-TAC. Pues yo prefiero que ese dinero que se gastan en pagárselo a esas clínicas privadas lo gasten en contratar personal y en comprar maquinaria que pueda hacer esas pruebas. Pero es que aquí, por ejemplo, está la disquisición. La sanidad pública está muy mal y, por ejemplo, se ha cerrado el Hospital de la Cruz Roja. Si mantuviésemos abierto el Hospital de la Cruz Roja, seguiríamos teniendo más déficit, por ejemplo, en el materno-infantil, no habría tampoco dotación de personal, no habría agilidad, en definitiva. Y luego, ¿para qué queremos mantener la Cruz Roja abierta? ¿Para duplicar el gasto y al mismo tiempo para tener un hospital obsoleto? No sé si piensas que el argumento de mantener la Cruz Roja o reabrir la Cruz Roja sería necesario para Almería y sería una buena idea. Sí, por supuesto, es necesario y creemos que es necesario y obligatorio para Almería. El Hospital de la Cruz Roja era uno de los pocos hospitales andaluces especializados en geriatría. Era especialista en geriatría a nivel de Andalucía. ¿En geriatría o en cuidados paliativos? ¿Qué es distinto? En geriatría. ¿En geriatría? En geriatría. Geriatría, bueno. Sí, era uno de los especializados en geriatría de Andalucía. Solo hay 2 y uno de ellos era el de Almería. Y se ha cerrado en tiempos de COVID, donde los que más han sufrido ¿Y la Torrecárdenas pandemia... no tiene geriatría? Tiene geriatría, pero es uno específico para geriatría. Atención, geriatría era la Cruz Roja. Ya. Aparte de tener el área de cuidados paliativos. Entonces, era necesario e importante. Lo que no puede ser es que creamos que por tener un hospital abierto vamos a quitar efectivos de otros sitios, vamos a quitar personal de otros sitios. Si es que lo que hace falta es personal. Cada hospital debe de estar abierto con su personal, porque estamos viendo que lo que necesitamos es más personal sanitario, que ningún sanitario sobra. Porque si sobran sanitarios, pues no habría cola en los centros de salud para pedir citas, no habría gente en lista de espera y demás, estaría todo perfecto, te llamarían conforme tus necesidades si tuviéramos personal de sobra. Cuando tenemos listas de espera y para que te vea el médico tardan más de una semana, es porque falta personal sanitario. Vosotros planteáis para la atención primaria blindar el 20% del presupuesto de sanidad de atención primaria y recuperar los 4.000 contratos que se han perdido, pero por otra parte también proponéis que haya atención en los centros de salud de 8 de la mañana a 8 de la tarde, que se amplíe esa asistencia. ¿Con estas medidas nada más eso es posible? El ampliar la asistencia a los centros de salud sí, porque normalmente cuando se amplía asistencia mañana y tarde, un poco una reorganización de la asistencia. Es decir, no va a estar el mismo médico mañana y tarde. Claro, por eso habría que a lo mejor quizás duplicar personal, ¿no? Si se duplica el horario. Claro, o el personal, dentro de que se aumente, unos días tiene consulta por la tarde y otros por la mañana. Además, un grupo especialista de urgencias, que en muchos centros de salud no hay urgencias, por lo cual si lo abres todo el día ya puedes tener urgencias. Al igual que creemos que hay que meter la asistencia a la salud mental y psicológica en todos los centros de salud, que ahora mismo no está. Hay que intentar que haya pediatra en todos los centros de salud, que ahora mismo no es posible, que haya matronas, que hay enfermeras matronas pero no matronas. Entonces, nosotros creemos que la atención primaria debe de tener su labor de prevención de enfermedades, que es lo que define la atención primaria, el prevenir enfermedades mayores. Y esa atención primaria, por ejemplo, en los pueblos, que estamos viendo que cada vez más el médico tiene que coger el coche y pasar por varios pueblos para poder atender a X pacientes. ¿Cree que ahora la situación es peor que hace 4 años? ¿O seguimos viendo la misma situación ahora mismo? Yo sigo viendo la misma situación ahora mismo que hace 4 años. El médico sigue yendo a varios pueblos antes de digamos, no sé, yo creo que habría que aumentar, como
bien dices, el número de médicos, pero seguimos viendo en los pueblos que como que la atención primaria no importa, ¿no? Vamos a un médico que reúna a 4 o 5 pueblos. A ver, nosotros creemos que en todos los pueblos, además, si estamos luchando contra la despoblación, algo básico para luchar contra la despoblación es que en los pueblos haya un médico, una escuela y una oficina pública de correo, además de un ayuntamiento, porque son servicios que te hacen fijar la población. Entonces, claro, a eso a lo que aspiramos, a que todos los pueblos tengan su médico, aunque es cierto que pueblos muy pequeñitos, aquí en la provincia de Almería, que tenemos 103 pueblos, pues hay pueblos que tienen 100 habitantes. A lo mejor no necesitan el médico todos los días, porque para la población que tiene es un poco... Pero es una población bastante mayor. Bastante empobrecida, pero por eso... Bastante mayor, son sobre todo... Sí, perdón, bastante envejecida. Bastante envejecida, con lo cual tienen más problemas. Sí, claro, pero... Aclaremos conceptos. Sí, efectivamente, perdón. Es una población bastante envejecida. Entonces, sí es cierto... A lo mejor el médico todos los días no tiene suficientes pacientes, pero sí 3, no 1, como va actualmente. Actualmente hay médicos en la zona de la Almanzora almeriense que se recorre varios pueblos y va un día a cada sitio. Entonces, a lo mejor con un día se queda muy corto. Hay que hacer que vaya más días. Y si fuese posible, que haya un médico cada día allí permanentemente, el típico médico de pueblo de toda la vida, que además, es que no nos engañemos, eso hace que se fije la población, porque si tú en tu pueblo tienes un médico, tienes una escuela, tienes una oficina de correos que muchas veces hacen una función mucho más allá de lo que es simplemente el correo diario, pues quizás la gente más joven se plantee quedarse en los pueblos y hacer vida allí, a irse a las grandes urbes, que es lo que estamos viendo. Muy bien, bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida continuamos en la segunda parte y... podemos cambiar de registro, si os parece, ¿no? Porque se ha hablado bastante del tema sanitario y creo que hay otros asuntos que también María Jesús nos podría ir aclarando. Así que enseguida volvemos. Hasta ahora.